días. A continuación presentaré lo que son los programas que se realizaron en base al Excel y a los paneles solares. Bueno, en el Excel se trabajó con Tinker, que es un import para las ventanas de ingreso y de datos y mensajes. Después se utilizó el Matplot para hacer el gráfico y NumPy para calcular el promedio de forma más sencilla. Se creó la ventana principal y entrada de datos. Después el ingreso de datos mes a mes. Cabe resaltar que si uno mete un valor inválido, como lo es el número, el programa lo echa con un cartel. También cálculo de estadísticas, un resumen que se muestra en la pantalla que aparece una ventana con el resumen de promedio, consumo máximo con el mes y el consumo mínimo y el mes. También la preparación de colores para la gráfica y colorea los meses verdes si están por debajo del promedio y rojos si están por encima. Todo esto, lo de las gráficas, es para mostrar visualmente el comportamiento del consumo y por último ya aparece lo que es la gráfica que se lanza. Bueno, a continuación haré un ejemplo con esta factura. Iniciaré el programa y colocaremos de 2 meses, de tres, enero, y se utilizaron 84, febrero y 87. Y por último, marzo, que hicieron eh, 79. Bueno, aparece el resumen del consumo, el promedio, el máximo y el mínimo con su respectivo mes. Cuando le doy a aceptar ya aparece la tabla y aquí aparece el promedio en esta barra morada, este punto que indica el máximo y el verde que indica el mínimo. Con la explicación, en este se trabajó una importación de módulos de Tkinker y TTK para hacer la interfaz gráfica. También mensaje box para mostrar errores si nos llegamos a equivocar. Después se crea una función de calcular que dentro tiene lo que es para leer las entradas de que uno vaya a colocar, cómo es el consumo, el HCP, el costo y la potencia del panel. También los cálculos que va a hacer, que es el consumo diario, la potencia necesaria, número de paneles, paneles mínimos y paneles máximos. Eh, en esta parte de usamos paneles máximos para garantizar la generación, se la hace para garantizar que se hace un ahorro, tanto mensual como anual. También mostramos los resultados, que son de los cálculos que se mostraron acá arriba. Después se hizo la creación de la ventana principal, que es el título en la parte superior y con un tamaño fijo. En el estilo visual, lo definimos para que no se vea como una PP vieja. En el título, como lo acabé de decir, se colocó en la parte superior y luego los campos para ingresar los datos en la parte inferior. Después, en el botón de calcular, esto se hizo para que cuando uno lo apriete ya se ejecute la función de calcular y se pueda ejecutar el programa. En el área de resultados se muestra el resultado después de hacer clic en calcular. Y por último, ejecutarla. Bueno, a continuación la ejecutaremos y lo haré con estos ejemplos. En consumo mensual 315, después en HCP 3.9 que es la de pasto, después en costo del kilowatt es 891. Y por último, la potencia del panel recomendada que es el 3. Ahí le damos a calcular y ya muestra el consumo diario, la potencia necesaria, el número de paneles, el sistema que se genera, pues lo recomendable, el inversor recomendado de los 3 kilowatts, el ahorro mensual y anual. Muchas gracias. ¿Por qué razón el celular pierde señal cuando lo envolvemos en papel aluminio? Primero voy a hacer el ejemplo y luego voy a dar la explicación. Cuando el celular no lo tenemos envuelto, se puede ver que el celular suena y le entra la llamada. Pero cuando ya lo envolvemos en aluminio, como lo estoy haciendo ahora, y lo vuelvo a llamar, simplemente ya la llamada no va a entrar. Y en el otro dispositivo va a empezar a sonar así. Y nos va a enviar a buzón. Bueno, esto se debe a que en el momento en que envolvemos el celular en papel aluminio, este bloquea todas las ondas electromagnéticas, que son las que usa el teléfono para conectarse a las antenas de señal.
y esto hace que las ondas reboten en el papel aluminio y no permitan entrar ni salir llamadas, ni mensajes, ni tenga internet. Esto es algo parecido a la jaula de Faraday, que esta tampoco permite que salga ni entre señal en un espacio cerrado. Vamos a hablar acerca de la ley de Gauss. La ley de Gauss es una de las leyes más fundamentales dentro del electromagnetismo, y esta básicamente se usa para calcular el campo eléctrico producido por una distribución de carga. Para esta tenemos un enunciado, el cual sería: el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada dentro de la superficie dividida entre la permitividad del vacío. Para esta tenemos una fórmula, la cual sería: el flujo eléctrico es igual a la integral de la superficie cerrada del campo eléctrico por el producto punto entre el campo eléctrico y el vector de área, que este vendría a ser igual a la carga encerrada sobre la permitividad del vacío. Básicamente lo que nos dice la fórmula es que la cantidad de campo eléctrico que sale de una superficie cerrada, o sea el flujo eléctrico, es proporcional a la carga encerrada dentro de esta superficie. Los usos comunes pues para esta ley vendrían a ser que es útil para calcular campos eléctricos cuando hay una simetría, por ejemplo algo esférico, algo cilíndrico, algo plano. Y pues un ejemplo podría ser que el campo eléctrico de una esfera cargada, de un hilo cargado o de un plano cargado. Bueno, vamos a hablar acerca de las propiedades de los conductores. Un conductor es un material que permite un movimiento libre de cargas eléctricas, como lo que podrían ser los electrónicos. Cuando esta está en equilibrio electrostático, pues se pueden observar distintas propiedades, la cual sería el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Básicamente lo que nos dice es que las cargas se distribuyen en total forma que estas pueden llegar a anular el campo eléctrico de dicho conductor. También pues nos hablan de las cargas libres que se acumulan en la superficie del conductor. Aquí lo que nos quieren decir es que como no puede haber un campo eléctrico interno, las cargas se podrían redistribuir y terminar en esta superficie. También tenemos que el campo eléctrico justo fuera de la superficie del conductor es perpendicular a esta. También lo que nos dice es que no hay un componente tangencial del campo eléctrico, pues porque si lo hubiera, este podría mover todas las cargas. También tenemos que la densidad de carga es mayor en regiones puntiagudas o de curvatura alta. Es por esto que pues estas cargas que se concentran serían en esquinas o en puntas, lo cual se le dice el efecto corona. Y por último podremos mencionar que el potencial eléctrico es constante en todo el conductor. Aquí lo que nos dice es que no hay una diferencia de potencial dentro de un conductor de equilibrio. ¿Qué es una jaula de Faraday? Una jaula de Faraday es una estructura hecha de un material conductor como metal que bloquea los campos eléctricos externos. Funciona distribuyendo las cargas eléctricas como solo en su superficie externa, de modo que el interior queda protegido de campos eléctricos y ondas electromagnéticas. Fue inventada por Michael Faraday en 1936. Estructura electrónica del aluminio. El aluminio, símbolo Al, tiene un número atómico de 13. Esto significa que tiene 13 protones y en estado neutro tiene 3 electrones. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2 y 3p1. Esto se lo puede simplificar como 3s2 y 3p1. Esto significa que el aluminio tiene 3 electrones en su capa de valencia, nivel 3, lo que hace buen conductor porque estos electrones pueden moverse fácilmente.